Muy buenos días, mi nombre es Miriam Rosas y en nombre de NetSoft les damos la más cordial bienvenida a este curso, en el cual hablaremos sobre la visualización general de NetSuite. Este será presentado por nuestra gerente de preventas, Elisa Martínez de Velasco, y en caso de tener alguna duda durante el curso, por favor anótenla en el chat y con gusto al final de la sesión estaremos respondiéndolas. Sin más preámbulos, los dejo con Elisa. Muchas gracias, Miriam, y un gusto saludarlos en otro de nuestros webinars. El día de hoy nos toca la visualización general de NetSuite, que si bien, ¿no?, todos ustedes ya conocen NetSuite, pues también nos gusta darles un poco de tips, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta visualización general, hablando de lo que son los usuarios y los roles, ¿ok? Vamos a hablar de los menús y las preferencias que podemos tener dentro del sistema. Vamos a hablar un poco de los dashboards, que si bien ustedes conocen los dashboards, pues hay que darles un poco de tips también en ese sentido. Vamos a hablar también de los formularios y campos, ¿no? Para que sepamos cuáles son las diferencias, cómo se ve uno, etcétera. Y la otra parte es los reportes, búsquedas y analíticos, para que todos sepamos, ¿no? Cuando decimos, oye, esto lo puedes hacer por medio de una búsqueda guardada, esto puede ser un reporte, esto puede ser un analítico, pues sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, esta parte de la visualización general, pues digamos que son los puntos que van a conformar NetSuite, ¿ok? En cuestión básica, por así decirlo, ¿no? Vamos a hablar también un poco de las configuraciones, ¿ok? Y ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta nos la pueden estar colocando en el chat y vamos respondiendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más preámbulos voy a pasar a NetSuite, ¿ok? Déjenme, listo. Ahora sí, me confirman que podemos ver mi pantalla, Miriam. Sí, ya se puede ver. Gracias, Marcia. Listo. Bueno, pues como bien saben, cuando nosotros ingresamos a NetSuite, vamos a ingresar siempre a nuestra pantalla principal. Esta pantalla principal, hablando de usuarios, vamos a tener del lado derecho nuestro usuario. Recuerden que en NetSuite somos usuarios nombrados por la importancia de la auditoría. Todo registro, toda transacción, todo lo que nosotros hacemos, toda configuración, borrar transacciones, crear transacciones, todo tiene una auditoría. Y por eso es importante el usuario nombrado. ¿Por qué? Porque a partir de este usuario es que nosotros podemos saber quién hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, ¿no? Porque esa parte también es importante. Recuerden que dentro de la auditoría de NetSuite también nos va diciendo si el usuario lo hizo de manera manual, si el usuario lo hizo a través de un CSV, si el usuario lo hizo a través de un script, ¿no? Si corrió un script y se actualizó algo, un workflow, ¿no? Entonces, esa es la parte del usuario. Ese usuario lo vamos a dar de alta bajo listas, empleados, ¿ok? Y en empleados vamos a poder crear y podemos ver el listado de los empleados. Entonces, bajo los empleados es que nosotros vamos a dar de alta los usuarios. Estos usuarios van a tener un rol. Si yo me coloco, por ejemplo, y déjenme cambiarme un poquito a otra base para que lo vean un poquito mejor. Cuando yo me paro sobre mi usuario, ¿no? Recuerden que en NetSuite no damos clics para todo, ¿no? Recuerden también que NetSuite nos está mandando información, ¿no? De pronto, cuando nosotros entramos, por ejemplo, en esta pantalla, cuando nosotros vamos a ingresar, de pronto nos aparece esa pantalla y nos dice que va a haber por ejemplo, que nuestro release está planeado para cierta fecha, que va a haber mantenimiento de tal a tal hora, tal día, para que nosotros también estemos pendientes de esa situación y revisar nuestro sistema, que pues cualquier cambio que pudo haber habido, que no vaya a generar ningún problema, etcétera, ¿no? Entonces, si yo me coloco aquí sobre mi nombre, ¿no? Sobre el usuario, van a poder ver, uno, que estoy viendo sobre qué empresa estoy. Obviamente nosotros, como NetSoft, ¿no? Como partner, pues tenemos
varias, yo por ejemplo por el lado de preventa, pues tengo varias bases, ¿no? Sobre las cuales doy demos, ¿no? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, aquí todas las bases a las que yo estoy agregada. Sin embargo, si yo me paro sobre mi rol, voy a poder ver todos los roles que yo tengo asignados. A un empleado se le puede asignar más de un rol. No es lo conveniente porque obviamente cuando yo estoy ejerciendo mis funciones dentro de la empresa, ¿no? Y por ejemplo, tengo que revisar algo de calidad o tengo que revisar algo de ventas, puede ser que me equivoque, ¿no? Y esté haciéndolo en un rol. ¿Qué nos ha pasado? Que me da muchísima risa, ¿no? Alguna vez nos buscaron para decirnos que no funcionaba el sistema, que qué pasaba, que no veían, que no sé qué, que todo se había borrado, tal. El usuario no se había dado cuenta que estaba sobre Sandbox, ¿ok? Recuerden que cuando nosotros tenemos una base de Sandbox, siempre dice SB. Esa es nuestra base de pruebas, ¿ok? Entonces, el usuario no se había dado cuenta que estaba sobre Sandbox, por eso es que no veía lo que estaba ocurriendo en producción. Entonces, si nosotros tenemos varios roles en un mismo usuario, podemos llegar a tener ese problema. ¿Qué es lo más recomendable? Que sobre el mismo rol nosotros le coloquemos las funciones que cada uno de estos roles va a ejercer. No que esté cambiando el usuario de rol, sino que en el mismo rol esta persona tenga todas las funciones que ellos requieren para no estar cambiando de rol. Para esto nos vamos a ir a configuración, usuarios y roles, gestionar roles, ¿ok? Yo puedo crear un rol desde cero o puedo gestionar un rol. ¿Qué quiero platicarles de los roles? Que bueno, esta parte ya es más extensa, la vamos a ver en otro de los webinars. Sin embargo, quiero platicarles las cosas básicas. Uno, cuando nosotros creamos un rol, nuestra recomendación siempre es agarrar uno de los que NetSuite ya trae por default. ¿Cómo sé que ya NetSuite lo trae por default? Porque aquí donde dice personalizado estándar, vamos a ver que dice estándar, ¿no? Los que ya trae por default el sistema. Personalizado quiere decir que yo ya le metí mano. Y es que NetSuite no nos permite, ¿ok? Cambiar lo que NetSuite ya trae por default. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero tomar, por ejemplo, este de administrador de cadena de suministros, este de administrador de almacén, ¿ok? O este de marketing, por ejemplo, ¿no? Que es un rol estándar. Si yo quiero a este rol agregarle o quitarle funciones, si ven del lado izquierdo dice personalizar. ¿Por qué? Porque no dice editar. Por eso, porque NetSuite no nos permite cambiar lo que trae de configuración por default. Entonces, ¿qué pasa cuando yo doy personalizar? Lo que hace el sistema es generar una copia, ¿ok? Va a mantener el que NetSuite trae por default, pero nos va a generar una copia para que nosotros sobre ese podamos cambiar y agregar y mover. Entonces, ya una vez que generó la copia, entonces se vuelve un rol personalizado que ahora sí me permite editar. Cuando me permite editar el sistema, quiere decir que sobre este mismo yo voy a poder agregar o quitarle funciones. Cuando es personalizado, lo que hace el sistema es hacerme una copia. Se va a mantener este administrador de inventario de almacén. Sin embargo, yo puedo crear el mío como una copia, ¿ok? Ponerle el nombre que yo quiera y agregarle o moverle funciones. Dentro de los usuarios de NetSuite vamos a tener 3 tipos de usuario. 1, el usuario de empleado. 2, el usuario de Advanced Partner. Y 3, el usuario completo o el administrador, ¿ok? Hablando del usuario completo, nosotros podemos crear el rol y agregarle cualquier función dentro del sistema, ¿ok? Esto es definición de ustedes, definición de los usuarios, definición de los clientes. ¿Qué es lo que cada uno de nuestros roles va a estar viendo? Sin embargo, para el Advanced Partner, para el centro de empleados y
para también el usuario del cliente y el usuario del proveedor. Recuerden que dentro de NetSuite nosotros podemos darle acceso a nuestros clientes y a nuestros proveedores, ¿ok? Para ese usuario, el sistema ya trae bloqueadas ciertas cosas. ¿Qué sucede? Todo se va a definir por el centro. Recuerden que nosotros llamamos centro, ¿ok? A la interfaz que estoy viendo, es decir, al menú, a todo lo que trae, ¿no? Dentro de esta parte. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando del centro clásico, estoy hablando de la interfaz del administrador que puede ver absolutamente todo. Tal vez no tiene todos los permisos, pero va a estar viendo el menú así, va a poder ver todo lo que yo estoy viendo en el momento. Si yo digo del centro de ventas, NetSuite, ¿ok? Tiene ya creados algunas interfaces diferentes para los usuarios, por ejemplo, de ventas o de soporte. ¿Por qué? Porque NetSuite piensa que el menú es mucho más sencillo. Por ejemplo, quiero que vean si yo me cambio a gerente de calidad, ¿ok? El menú va a cambiar porque NetSuite hace la lógica de acuerdo a lo que el usuario o el centro tiene de nombre, que es el centro de calidad, pues es lo que este usuario puede hacer. Y en lugar de estar viendo todas las pestañas, todas las transacciones y tal, limita la visualización de acuerdo a estos centros. Me voy a regresar al administrador para regresarme a los roles. Lo mismo pasa en el centro contable, lo mismo va a pasar en el centro de ventas. Entonces, NetSuite, de acuerdo a el tipo, digamos, de usuario, no si es un usuario de ventas o un usuario de soporte, NetSuite piensa o NetSuite hizo un menú para cada uno de ellos con unos despliegues diferentes porque optimiza la manera en que nosotros vamos a trabajar o nos ayuda a encontrar más rápido nuestras funciones, ¿no? Cuando yo creo un rol y quiero copiar, ¿no? Un rol que ya trae predefinido, el sistema va a tomar el centro del cual viene, el centro o la interfaz del cual está viniendo. Si yo quiero crear un menú desde cero, que por supuesto se puede, de acuerdo a lo que yo quiero que el usuario vea o cómo lo vea o tal, entonces sí tendría que crear un rol desde cero, porque el único modo en que yo puedo asignarle esa interfaz a un usuario es creándolo desde cero. Si no, el sistema siempre me va a tomar el que ese rol tenga por default, ¿ok? Entonces, estos centros o estas interfaces, ¿ok? Vienen desde el rol. Pero aunque sea el centro de ventas, aunque sea el centro de soporte, yo puedo darle permisos a cualquier cosa dentro del sistema. ¿Por qué? Porque estoy como usuario completo. Sin embargo, si yo estoy en el centro de proveedores, en el centro de socios o en el centro de empleados, estos tres centros vienen limitados ya por el sistema. Yo a un proveedor no le puedo dar permiso para ver inventario. Por ejemplo, este es el centro de proveedores. Para que yo pueda darle acceso a un proveedor, a un cliente o a un empleado en este usuario limitado del centro de empleados, ¿ok? Yo tengo que darle acceso al rol que está amarrado al centro de proveedores, si no, me va a mandar un error o al centro de empleados o al centro del cliente. Si yo, por ejemplo, quiero personalizar este centro de clientes, se puede, ¿ok? Bajo ciertas limitantes. Lo mismo pasa sobre el empleado y sobre el proveedor. Estos roles, ¿ok? Vienen amarrados a estos centros. Estos centros no los puedo modificar yo para clientes proveedores, eso es algo importante. Y si ven aquí,
no me permite agregar más funciones. Estas son todas las funciones a las que tiene acceso el cliente y no me deja agregar, a diferencia de un administrador o un usuario completo, no me deja agregarle otro permiso. Estos son todos los permisos que tienen. Yo puedo definir si puede crear, si puede ver, si puede editar, si puede tenerlo completo, etcétera, ¿no? Yo puedo definir esa parte, pero no puedo definir cuáles son los permisos que tienen estos centros. Estos centros ya están delimitados por sistema. Lo que sí puedo hacer es agregarle registros personalizados. Yo puedo crear registros personalizados y agregárselos al centro. ¿Qué es importante de esta parte del registro? Recuerden que hablamos que si estos centros, ¿no? Vienen delimitados, es justo como voy a estar viendo el menú. Si yo creo un registro personalizado y quiero que el cliente lo pueda ver, necesito crearle en el menú la pestaña y el menú para que tenga acceso a esta parte del registro personalizado, pero podemos agregar registros personalizados, ¿ok? Sin embargo, de listas de transacciones, el sistema ya viene limitado, ¿ok? No puedo agregarle más permisos. Y a un cliente no puedo asignarle un rol de un usuario completo. Siempre tiene que salir de un centro de clientes. Igual de un proveedor, siempre tiene que salir del centro de proveedores y la limitante es exactamente la misma. Si yo en el centro de proveedores quiero personalizar este rol, la limitante es exactamente la misma. Si ven aquí, lo único que me permite es los pedidos de compra. En esta base, por ejemplo, no tengo compras avanzadas. Si ven, no tengo requisiciones, no tengo RFQs, por eso tampoco me aparece aquí el permiso, ¿ok? Porque para poder mandar RFQs, pues yo tengo que darle permiso al proveedor, ¿ok? Sin embargo, como yo no tengo compras avanzadas, pues aquí no me aparece. Esto es todo lo que me permite tener el sistema dentro de la parte de los proveedores. Entonces, de acuerdo a ese centro, también va a estar limitado. Ahora, importante, puede ser que mi usuario, ¿no? Esté y aquí me tengo que cambiar de rol para que mostrarles esta parte, pero puede ser que el administrador de ventas obviamente está hacia el centro de ventas, ¿no? Si ven, el menú cambia, la interfaz cambia. ¿Por qué? Porque NetSuite piensa que así es más sencillo que un vendedor o la persona que esté usando este rol, pues encuentre sus funciones de manera más fácil, ¿no? Sin embargo, hay clientes que dicen, no, la verdad esto se me complica muchísimo, ¿no? Esto se me complica muchísimo porque pues la capacitación o es más fácil que todos veamos el mismo menú, ¿no? Para entender, aun cuando no tengamos todos los permisos, yo sí puedo ver el mismo menú. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a tener esta parte de las preferencias, ¿ok? En NetSuite vamos a hablar de 3 configuraciones principales. Una, la pestaña de configuración. Cuando hablo de esta pestaña de configuración, obviamente como estoy en el rol de administrador, pues si ven está más limitada a lo que yo puedo o debo hacer, ¿ok? Pero aquí, lo que yo tengo, ¿no? Es configuración base del sistema. Si yo cambio, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, no lo tengo aquí porque obviamente soy administrador de ventas, pero tengo el Enable Features o el habilitar funciones. Si quiero usar lotes, si quiero usar series, si quiero cómo voy a estar manejando el sistema, cómo voy a estar recibiendo, si es la ejecución a 3 pasos. Toda esa configuración base del sistema sale desde esta pestaña. Igual para ventas, igual para marketing, igual para soporte, igual para contabilidad. Todo lo que es base del sistema va a salir de configuración. Vamos a tener una pestaña que, bueno, aquí no me aparece, pero tengo la pestaña de personalización. Eso es literal todas las personalizaciones que nosotros podemos hacer en sistema, en base a formularios, en base a campos nuevos, en base a workflows,
en base a scripts. Personalizaciones que nosotros le hacemos en sistema encima de la configuración base. Por eso la pestaña se llama personalizaciones, ¿no? Pero también tengo esta parte de preferencias. Estas preferencias, la diferencia entre configuración y personalización, ¿no? Porque obviamente estas preferencias también se pueden establecer desde allá. Pero la diferencia es que estas preferencias son por usuario. Si yo cambio estas preferencias, no afecto a nadie en sistema más que a mi propio usuario. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo cambiar el idioma. Yo quiero usarlo en inglés, yo quiero usarlo en español, yo quiero usarlo en portugués. Yo aquí puedo cambiar el idioma y no afecto a nadie. Solamente mi interfaz es la que va a cambiar. Dentro de las preferencias vamos a encontrar el número de filas de segmentos y el máximo de entradas de elementos desplegables. Esta parte es importante porque algunas veces tenemos campos de lista, por ejemplo, estos, que me aparece esta flechita, ¿ok? Que tengo que yo abrir y estar dándole scroll para encontrar lo que yo quiero. Ajá. Y muchas veces es más sencillo, déjenme ver si lo tengo por acá de una vez. Es mucho más sencillo cuando en el campo me aparecen las dos flechitas, ustedes lo han visto que tiene dos flechitas, porque ahí puedo escribir y el sistema me hace la sugerencia de lo que yo tengo, ¿no? Es mucho más fácil. Para lograr eso, yo tengo que cambiarle al sistema el número de elementos desplegables. Ajá. ¿Por qué? Porque al decirle el número de elementos desplegables son 200, quiere decir que me va a mostrar esta lista de esta manera hasta que encuentre 200, ¿ok? Pasando 200, entonces se convierte en un campo de búsqueda más grande, que son las dos flechitas. Ahí déjenme mover este del zoom, listo. Entonces, si ven aquí, por ejemplo, si yo quiero cambiar esta parte, pues obviamente me aparece, ¿no? La flechita, ¿ok? Si yo quisiera que fueran las dos flechitas, yo aquí le puedo cambiar y decirle 2. ¿Por qué? Porque entonces esto va a hacer que en el sistema siempre me aparezcan las otras dos flechitas y a mí en lo personal me acomoda más. Hay usuarios que se acomodan más con esta. Esto es literal de cada usuario, cómo se acostumbren a las cosas. Y esta parte es dentro de las búsquedas guardadas, vamos a hablar de ellas adelante, pero dentro de las búsquedas guardadas, ¿cuántas líneas me va a estar mostrando en la pantalla? Yo le puedo decir que quiero que me muestre 100, que quiero que me muestre 25, que quiero que me esté segmentando, ¿no? Aquí es cuántas filas me va a estar mostrando cuando yo jale ese reporte. Entonces, aquí también puedo establecer eso por el usuario. Dentro de la parte de aspectos, vamos a poder predeterminar el color. Yo puedo cambiarle el color. Y aquí, ojo, tip, para todos aquellos que tienen Sandbox y que tienen su rol en producción, nosotros les recomendamos que cambien el color de alguno para que no suceda esto de que estén en Sandbox, ¿no? Que no se den cuenta que por alguna razón entraron a Sandbox y estén tratando de ejecutar sus funciones, ¿no? Entonces, siempre es importante o siempre es bueno cambiarle el color a alguno de los dos para saber que en uno estoy en producción. Si no me fijé del SB, por lo menos el color me alerta, ¿no? Entonces también puedo cambiarle el color. Importante, si yo lo cambio, pues obviamente solo lo estoy cambiando para mi usuario, todos los demás van a poder tener los colores o las interfaces que ellos quieran. Ahora, hablando del menú, este es el menú, ¿no? Que trae el centro, porque como les decía, NetSuite piensa que así es más sencillo, pero puede ser que para mí no lo sea. Yo quiero utilizar el menú básico, el menú clásico. Bajo eso, tenemos esta parte que dice utilizar interfaz clásica, ¿ok? En esta utilizar interfaz clásica va a hacer que que el empleado que esté activando esto le va a cambiar el menú a la interfaz clásica, es decir, al centro clásico. Entonces, si yo aquí doy guardar, como lo voy a hacer en un momento, este menú me va a cambiar y me va a mostrar el menú que estábamos viendo con el administrador. Todos los usuarios pueden tener esa interfaz clásica o podemos dejar la interfaz que tiene el centro. De nuevo, esto es cada quien como se acomode. Puedo cambiar la letra,
el tamaño del gráfico, el tema. Aquí en transacciones, la parte importante también. El sistema, y ustedes han visto cuando nosotros hacemos una cotización, una orden de venta, el sistema me lanza un pop-up donde me dice que no tengo disponible en inventario. Hay algunos clientes que me dicen, Elisa, esto es completamente engorroso porque nunca tengo inventario, yo hago compras o yo fabrico o yo hago de acuerdo al pedido del cliente. Entonces, cada vez que hago una cotización, tengo, ¿no?, que estar viendo eso cuando sé que no lo tengo. Hay otros que me dicen, es súper importante que me esté avisando si tiene o no tiene. Esto también puede ser por usuario. Yo puedo quitarle esa advertencia de nivel de inventario o puedo colocarle esa advertencia de nivel de inventario, ¿ok?, por usuario. Si a mí me molesta, de todas formas lo veo a nivel de línea y yo soy muy juicioso y me gusta verlo a nivel de línea, yo lo puedo quitar. Si yo soy un cliente que solo fabrica o que solo compra pedido de cliente, ¿no?, entonces también lo puedo quitar, ¿no? Si yo necesito, pues lo puedo colocar. También si me advierte que hay números duplicados, ¿ok? También si me quiero que me advierta del límite de crédito que tengo con proveedores, ¿ok? Si yo no manejo crédito con ningún proveedor, pues lo puedo quitar, ¿no? O si para mí me vale 3 pepinos porque esto lo tiene que ver contabilidad, yo simplemente pongo la orden, pues también lo puedo quitar, ¿no? Entonces, hay varias funciones, por ejemplo, si tenemos varias compañías, yo desde aquí me puedo delimitar a una sola, aun cuando soy administrador o aun cuando mi rol me permite ver a varias empresas, yo puedo aquí delimitarme a una para trabajar en una y luego delimitarme a la otra para trabajar en otra y no estar confundiendo. Entonces, eso también lo puedo hacer. Puedo delimitar mis departamentos o mi ubicación, ¿ok? Y por supuesto, tengo la parte de las alertas. Aquí también, por ejemplo, puedo incluir alertas, ¿no?, de correos electrónicos, qué tipo de registro me tiene que estar alertando qué. Entonces, también dentro de establecer preferencias, yo puedo configurar esto. Ahora que yo voy a dar guardar, van a ver que el menú va a cambiar y va a regresar a la interfaz clásica. Ya veo ahora sí transacciones, listas, informes. Obviamente aquí dentro de transacciones están viendo que el menú es muchísimo más pequeño. ¿Por qué? Porque yo no tengo permiso para ver todo. Esto es a lo que yo tengo permiso y este es el menú que me está mostrando. Entonces, aun cuando, ¿ok?, yo esté viendo el mismo menú que el administrador, no quiere decir que yo tenga permiso para todo, ¿ok? No voy a poder entrar a todo. Entonces, de esa parte, yo puedo establecer mis propias preferencias y puedo establecer cómo voy a ver la pantalla, ¿ok? Dentro de toda esta parte vamos a hablar del dashboard. El dashboard se puede configurar por rol, es decir, yo, por ejemplo, Elisa, quiero que todos mis vendedores, ¿ok?, quiero que todos mis vendedores vean este dashboard que yo estoy creando. Para hacer eso, yo puedo publicarle el dashboard, si tengo permiso, obviamente, ojo, esto es permiso también de rol. Yo puedo publicar este panel de control o este dashboard, ¿ok? Yo lo puedo publicar a los roles y cuando yo lo publico, yo le puedo decir al sistema si le voy a permitir a los usuarios cambiarlo, ¿ok?, o se los voy a bloquear para que ellos no lo puedan cambiar. Esto es lo que ellos pueden ver, punto, se acabó. Aquí le voy a poner el nombre al dashboard que yo creé, supongamos que es ventas, no sé, dashboard de ventas, alguna nota que yo sepa, esto lleva cuentas por pagar, esto lleva cuentas por cobrar, esto lleva lo que sea, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el rol al que quiero aplicar? Ojo importante, si yo hago el rol en el centro clásico, yo no puedo publicarlo, ¿ok?, a un rol en el centro de administrador, en el centro de contabilidad, por ejemplo. Aquí solo me van a aparecer los roles que comparten mi centro, ¿ok? Entonces, si yo quiero publicar un dashboard a un centro
de contabilidad, yo tengo que hacer el dashboard en el centro de contabilidad y publicarlo, y me van a aparecer los roles que están en el centro de contabilidad, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos estar nosotros publicando estos roles. Estos roles, si yo tengo este dashboard, si yo tengo permiso, y si no me lo publicaron fijo, ¿no? Yo puedo también personalizarlo. Importante, para personalizar, nosotros vamos a tener esta parte de aquí arriba. Y aquí es donde el sistema me va a decir cuál es el contenido estándar que yo puedo agregar. Por ejemplo, puedo agregar una adición rápida. ¿Qué es una adición rápida? Yo aquí, por ejemplo, tengo la adición rápida de tareas. Yo puedo configurar si es de tareas, si quiero agregar rápido clientes, si quiero agregar rápido proveedores. Todo este listado son un caso, perdón, todo este listado son cosas que yo puedo agregar rápidas. En lugar de entrar al menú y darle crear, yo desde aquí puedo crear lo que sea. Aquí tengo mi tarea, puede ser un cliente o tal, ¿no? Entonces, tengo esta parte de adición rápida. Si ven, cuando yo lo agrego se pone en gris, quiere decir que solo puedo tener un dashboard, ¿ok? Un portlet de adición rápida. Cuando yo me coloco aquí, por ejemplo, en instantánea de informe, este va a venir de estos informes, o sea, estos informes yo los puedo hacer snapshot y desde aquí es desde donde los voy a jalar. Si yo me coloco aquí del lado derecho aparece un 10. Este 10 es que me indica que yo puedo agregar 10 instantáneas de informe, ¿ok? Cuando yo agrego una, ¿ok? Aquí, por ejemplo, se me está agregando, automáticamente el sistema me descuenta, entonces me dice 9, ¿ok? Entonces, así puedo ir yo, ¿no? Viendo qué es lo que puedo usar. Listas, por ejemplo, y también, si yo no sé de qué se trata, si ven, si yo me coloco, aquí me dice de qué se trata esta lista. Esta lista es una lista personalizable de un registro, clientes, proveedores, etcétera. Llamadas telefónicas, de analytics, eso va a venir de lo que nosotros creamos en los analíticos, puedo agregar 10. Atajos solo puedo agregar uno. Cuando no me aparece el numerito quiere decir que agrego uno, pero no quiere decir que solo agrego un atajo, sino que cuando yo agrego, yo aquí puedo configurar mis atajos y puedo poner tantos atajos como yo requiera. Puedo agregarlos desde aquí o puedo agregarlos desde mi estrellita, ¿ok? Que aquí es donde configuro también mis atajos para agregar mis atajos. Entonces yo puedo tener N cantidad de atajos, pero solo un portlet de atajos, a eso se refiere este. Puedo tener medidores de KPI, aquí me aparecen 3, en realidad puedo tener 5, ¿por qué? Porque yo ya aquí tengo varios colocados, ¿no? Vamos a poder agregar búsquedas guardadas, búsqueda personalizada. Son las búsquedas guardadas que nosotros podemos realizar también como tipo reportes. Voy a poder también agregar, no 4, puedo agregar más. Dice remaining 4, ¿por qué? Porque aquí ya tengo, por ejemplo, esta es una búsqueda guardada, esta es una búsqueda guardada, ¿no? Puedo agregar mi calendario, puedo agregar 5 calendarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque a uno le puedo poner que sea el mío, otro de otro empleado para verlos todos en mi dashboard. Puedo agregar cuadro de mandos. Ahora, importante, por ejemplo, en este sentido, cuando yo agrego cuadro de mandos, aquí, cuando yo le doy configurar, el sistema ya trae predeterminados unos KPIs. Con respecto, por ejemplo, a clientes, si yo coloco clientes, entonces ya me va a traer aquí los cuadros de mando y los KPIs que ya tiene preconfigurados. Si ustedes quisieran agregar otro KPI, no es aquí, es en el indicador clave de rendimiento. En la parte de indicadores clave de rendimiento, ¿ok? Igual solo puedo agregar uno, ¿no? Si ven, se hacen grises. Pero aquí sí puedo agregar KPIs que yo creé, ¿ok? Aquí si ven, me dice agregar indicadores estándar, que son los que ya trae el sistema por default, o agregar KPIs personalizados. Yo puedo crear KPIs personalizados. Estos KPIs nacen de búsquedas guardadas, no de reportes, de búsquedas guardadas. Y yo puedo agregar KPIs o crear KPIs y agregar KPIs que yo haya generado. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder
personalizar nuestro dashboard. Ya no lo quiero, simplemente lo elimino y lo que sucede es que se vuelve a activar para que yo pueda agregarlo en cualquier otro momento. Ahora, aquí estoy hablando del dashboard principal, pero esto también pasa, por ejemplo, si yo me coloco aquí sobre transacciones, van a ver que siempre dice información general sobre transacciones, información general sobre listas, administrador de personalizaciones, información. Si yo creo un menú nuevo, también me aparece esa parte. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de estas pestañas del menú yo puedo tener también un dashboard. Si yo le doy clic, me está mandando al dashboard de transacciones. ¿Qué pasa? Muchas veces en el panel de control quisiéramos tener todo, ¿no? Pero obviamente se vuelve un tanto engorroso. ¿Por qué? Pues porque yo cada vez que voy agregando tengo que ir haciendo el scroll down y el scroll down y tengo que ir buscando y tengo que ir viendo. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que en el dashboard obviamente sea la información más relevante, en el principal. Esta pantalla, la función que tiene es de manera rápida y en vivo mostrarme lo que para mi función es más relevante, ¿ok? Entonces, yo puedo tener información aquí, pero también puedo generar otros dashboards alternos porque aquí puedo entonces ya revisar, por ejemplo, la parte de ventas, la parte de compras, la parte de lo que sea, ¿no? Igual vamos a poder personalizar estos dashboards. Igual me permite agregar indicadores de clave de rendimiento, gráficos, tal. Entonces, también puedo agregar. ¿Qué no puedo agregar aquí, por ejemplo? Ajustes. ¿Por qué? Porque esos solo se agregan en el home. Ajustes estamos hablando como el cambiar mis preguntas de seguridad, compartir el dashboard, tal. Si yo quisiera compartir un dashboard a esta pestaña, yo lo puedo hacer, pero el dashboard lo tengo que configurar desde home y mandarlo a la pestaña de transacciones para todos los que les quiera compartir, ¿ok? Lo mismo sucede cuando yo hablo de un cliente, por ejemplo, ¿no? O un proveedor, ¿ok? Ustedes saben que nosotros tenemos esta parte del dashboard. Esta es la vista 360 de cliente o proveedor, donde nos da una vista rápida, ¿no? De el cliente con respecto a pues sus funciones y tal. Esto lo puedo hacer también y también se puede personalizar. Si bien el sistema ya normalmente trae por default varias cosas, yo también puedo personalizar y puedo agregar. ¿Cuál es la parte importante si personalizo el del cliente o el del proveedor? Que la información siempre va a estar segmentada al cliente. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí quisiera agregar un gráfico de tendencia y ponerle que sea el de los artículos, no sé, las ventas o no sé, creo que no voy a tener información aquí, pero por ejemplo, las compras o no sé, el artículo más vendido, por decir algo, cuando me muestre la información, ¿ok? Me lo va a segmentar únicamente por este cliente en específico. Entonces, cualquier cosa que yo personalice en el cliente o en el proveedor, a diferencia de cualquiera de los otros dashboards de los menús, me va a mostrar o me va a segmentar únicamente la información por este cliente, ¿ok? O ese proveedor. Dentro de todo esto, ¿no? Obviamente vamos a tener que del dashboard se va a alimentar de informes, búsquedas y reportes. Para nosotros crear estos informes, búsquedas guardadas o analíticos, obviamente vamos a tomar la información de las transacciones o de los registros. Recuerden que un registro es aquel lugar en el sistema donde me permite guardar información, más solo hace eso, guarda información, y las transacciones ya son aquellas movimientos que me hacen acciones como compras, ventas y tal, que se alimentan de nuestros registros. Nosotros podemos en estos formularios, ¿ok?, tener diferentes campos y puedo agregar campos personalizados en caso de que se requiera para más información. La parte importante es que NetSuite, cualquier campo personalizado que yo agregue dentro de una transacción como es un pedido o dentro de un registro como es una lista de clientes, proveedores tal, siempre están disponibles para los reportes, ya sea búsquedas, ya sea informes,
ya sea analíticos, ¿ok? Siempre van a estar disponibles. Entonces yo también puedo reportear bajo esos campos que yo creé. La otra parte importante es que dentro de estos formularios, si ven aquí, yo tengo formulario personalizado. Esto también se puede amarrar a los roles. ¿Por qué? Porque yo puedo tener campos escondidos para un rol y mostrárselo a otro. Por ejemplo, muchas veces nos pasa. No quieren que el vendedor pueda colocar términos de venta o crédito de cliente, ese tipo de cosas. Entonces, esas pestañas o esos campos se le esconden al vendedor, sin embargo, se le muestran a contabilidad para que pueda llenar esa información. Entonces, dentro de todo eso, yo también puedo seleccionar o dentro del rol le puedo decir que restrinja al usuario a que solo pueda ver el formulario que le corresponde y no pueda cambiarse de formulario. Y todo esto, ¿no?, me lleva a que yo puedo agregar, cambiar estos formularios y puedo tener N cantidad de formularios dependiendo de las funciones o de lo que yo necesito dentro de la empresa, segmentándolos igual por cada uno de los roles. ¿Cuál es el preferido? Si yo no quiero que un rol pueda cambiarse a otro rol, a otro formulario, siempre tiene que usar el mismo. Y este es el acomodo o los campos obligatorios o los campos que vamos a estar mostrando o no a los usuarios, ¿ok? Toda esta pantalla me va a permitir tener la información para generar mis informes, mis búsquedas y mis analíticos. ¿Cuál es la diferencia entre un informe, una búsqueda y un analítico? Cuando yo estoy hablando de búsquedas, siempre las vamos a encontrar de manera natural como listas del sistema, es decir, una lista de los empleados es una búsqueda guardada. Una lista de todas las transacciones, por ejemplo, si yo quiero ver la lista de las cotizaciones, es una búsqueda guardada. Yo puedo utilizar estas búsquedas que ya trae el sistema por default, ¿ok? O puedo crear mi búsqueda desde cero. Aquí en listas, buscar, búsquedas guardadas, yo puedo crear mis búsquedas desde cero, ¿ok? Si yo voy a tomar una de las que trae natural el sistema, igual que los roles, va a traer algunas vistas o búsquedas predeterminadas. Lo que va a hacer el sistema es exactamente lo mismo que el rol. No me permite sobreescribir lo que ya tiene. Cuando yo le doy personalizar vista para editar esta vista, lo que va a hacer el sistema es crear una copia. No va a cambiar la vista básica de empleados, ese es natural del sistema, pero me va a hacer una copia donde yo, si ven, dice personalizado, ¿no? Donde yo aquí entonces sí puedo cambiar los resultados. Cuando yo hablo de una búsqueda, yo puedo tener más opciones. Y una búsqueda sirve también como reporte. Me permite verlo en el panel de control. Si yo quiero que se vea en el dashboard o usarlo en el dashboard, tengo que activar este panel. Si yo quiero que sea un recordatorio, también tengo que activar este checkbox. Yo puedo definir por medio de roles quién lo ve o quién puede ver esta búsqueda o quién puede moverle a esta búsqueda. Voy a tener la parte de criterios, que es obviamente segmentar cuál es la información que me va a estar trayendo, a diferencia de los filtros, que es lo que se muestra en la pantalla para que yo pueda ir jugando con la información. Pero la parte importante dentro de las búsquedas, además, es que puedo tener resaltados. Cuando necesitamos, por ejemplo, vistas tipo semáforo, nosotros las hacemos desde búsquedas, ¿ok? Puedo tener también campos de fórmulas. Puedo agregar fórmulas, por ejemplo, de texto, de fecha, de moneda, numérica, porcentaje. Puedo agregar todo este tipo de fórmulas. Obviamente, si se saben, todas las SQL las pueden utilizar. Utilizamos if, then, else, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas partes lo podemos usar en la búsqueda. A diferencia de los reportes, que los reportes obviamente tienen otra manera de visualizarse. En lugar de que el filtro esté arriba, el filtro está abajo, el formato es diferente. Pero además, cuando yo personalizo, en las búsquedas yo puedo tener acceso a dos tablas. Puedo brincar de una tabla a otra para traer información y puedo jalar toda la información. Cuando yo estoy aquí hablando, por ejemplo, del estado de ingresos y gastos, cuando yo quiero agregar columnas,
ya el reporte me va a limitar desde dónde puedo jalar yo información. Aunque yo quiera generar un informe nuevo desde cero, ahí obviamente estoy editando uno que ya tiene el sistema. Si yo quiero crear, por ejemplo, uno de cero y abrir desde casos, si yo quisiera traer información de la venta, ¿ok? Yo le tengo que dar mayor personalización para poder llegar al punto de agregar los casos y tal. Aquí ya me limita y ya no puedo jalar mucha información. Aquí, desde aquí me va a estar diciendo qué es lo que puedo. Cuando yo tengo este más aquí abajo es el brinco a otra tabla. Por ejemplo, si el empleado tiene un aprobador de compra, yo puedo irme a ver quién es el aprobador de compra y mostrarlo en mi reporte. Estos más son los brincos a las otras tablas, ¿ok? Aquí entonces tengo la parte de casos también donde puedo estar jalando información, pero ya desde que yo le digo al reporte desde dónde lo quiero, pues obviamente me va a estar limitando qué es lo que quiero, a diferencia del analítico. En el analítico yo sí puedo seleccionar, por ejemplo, ver compras y ventas al mismo tiempo, con casos y tal. Este nos permite que usar más tablas. La visualización es diferente, ¿no? Aquí cuando yo veo un analítico, vamos a ver, este inventario de almacén saliente ya es un analítico precreado en el sistema. Yo puedo también crear los míos desde cero, puedo tomar el que ya trae el sistema por default y modificarlo, y al igual que las búsquedas y al igual que los reportes, si ven me aparece guardar como. ¿Por qué? Porque de nuevo, este es natural del sistema y no me va a permitir sobreescribirlo. Lo que hace es que nosotros cuando lo movamos, le agreguemos o le pongamos, ¿ok? Vamos a tener que guardar como para que el sistema haga la copia y no sobreescriba lo que tiene por default, ¿ok? Entonces, si ven aquí, por ejemplo, pues puedo ver las transacciones que estoy jalando. Aquí ya puedo ver las diferentes entidades, puedo estar cruzando esa información. Puedo verlo como gráfico, puedo verlo como lista, ¿no? Al igual que mis reportes y mis búsquedas. Pero la diferencia es la información, cómo la puedo manejar, ¿no? De todo esto, ¿no? Estamos hablando de que el único que sí me permite, por ejemplo, tener una vista a color o semáforo es la parte de las búsquedas. Este me permite generar o cruzar más tablas y el informe obviamente me va a permitir o me va a segmentar mayor la información y el formato pues es diferente. Las búsquedas y los reportes o los informes se pueden programar para que le llegue al usuario cada cierto tiempo, o las búsquedas, por ejemplo, también se pueden programar cada vez que cambie algún campo. Si yo quiero saber cuando alguien aceptó o aprobó un campo, alguna orden de venta, que me llegue un correo con el reporte de cuáles fueron. Ok, eso se puede también programar. Entonces, cada uno tiene sus bondades y sus diferencias y obviamente pueden ser utilizadas de acuerdo a lo que cada uno de ustedes necesite. De todo esto, lo último que me quedaría un poquito por platicar, ¿no? Que ya me extendí bastantito. Perdón. Es la diferencia entre un registro y una transacción. Hace un momento les platicaba que, bueno, un registro es algo donde yo puedo guardar información y una transacción es algo que hace una acción. La principal diferencia entre las dos pantallas es que cuando yo hablo de registros, y esta parte es importante cuando nosotros queremos crear un campo nuevo, si ven, por ejemplo, yo puedo crear un campo de entidad o un campo de artículo, es solo un tipo. ¿Por qué? Porque la pantalla, aunque tenga pestañas, ¿ok? Estoy hablando de un solo tipo de cambio. A diferencia de las transacciones, donde ahí sí veo, y si yo quiero, por ejemplo, crear un campo nuevo de la transacción, me dice si es el contenido, la línea. Aquí vamos a tener dos tipos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando yo abro o cuando genero una transacción, vamos a tener lo que es el header y las pestañas. Esa parte es el contenido de la transacción, ¿ok? Y vamos a tener
donde le colocamos cuáles son los artículos que voy a comprar, que voy a vender, etcétera. Esos artículos o estas líneas, ¿no? Es justamente eso, los campos a nivel de línea, ¿ok? Dentro de la personalización del formulario, estas son sublistas, ¿ok? Entonces, también los puedo acomodar, pero vamos a encontrar que en transacciones se divide la pantalla en dos, el header y la línea, a diferencia de los registros. Esa es la parte principal. Entonces, también, cuando estoy hablando, por ejemplo, de búsquedas, cuando hablo de transacciones, yo tengo que decirle si quiero que sea a nivel de header o a nivel de contenido, o que sea a nivel de línea, de dónde voy a estar trayendo la información a los reportes. Entonces, esa parte es bien importante dentro de las transacciones, que nosotros definamos desde dónde tengo que traer la información, dónde quiero que se muestre el campo, si es a nivel de header como para toda la orden, o tiene que ser información que yo tenga por cada una de las líneas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, eso es un poco todo lo que quería platicarles el día de hoy con respecto a las generalidades o la visualización general de NetSuite. Espero haberles dado algunos tips nuevos, algo que ustedes tengan. Igual, si hay alguna duda, no sé, Marcia, Miriam, si tomamos estos 4 minutitos que me quedan. Por el momento solo hay una que dice, ¿cómo puedo actualizar el Dash? Y entre paréntesis, actualizar uno ya generado y publicado y cerramos el paréntesis sin tener que crear uno nuevo. Tendrías que tú jalar el que ya creaste. Si ves aquí, y bueno, no sé si tengo aquí, pero cuando yo le digo publicar panel de control, como yo le puse el nombre, ¿no? Yo puedo ver el panel, ¿ok? Entonces, tendrías que jalar o llamar, ¿ok? El panel que tú habías creado para publicar y agregarle las diferentes cosas, ¿ok? O definitivamente es crearlo, ¿no? Si lo creaste en otro centro y tal, definitivamente es crearlo porque no hay manera de decirle solo publica este portlet, no se puede, ¿no? ¿Ok? Y en los informes guardados hay una pestaña que te permite modificar el diseño, sin embargo, no con todos lo permite. ¿Hay alguna forma de habilitarlo? Es permiso de rol. Cuando tú estás en un rol, déjame entrar a alguno. Cuando tú estás en un rol, en la parte de informes, cuando das permiso en la parte de informes, tú aquí le puedes decir si puede personalizar esos dashboards, ese reporte. Es permiso de rol para que este rol pueda personalizar este dashboard, ¿ok? Digo, perdón, esos reportes, ¿de acuerdo? Igual la parte de exportar a Excel, a PDF, a CSV, tal, también es permiso de rol. Recuerden que dentro del sistema todo es permiso de rol, ¿ok? Y por último, como administrador puedo crear Dash y publicar en centro específico o debo cambiarme de rol a cada centro y ahí sí publicar? Es correcto, como les mencioné, aunque sea administrador, como yo estoy al centro clásico, no me van a aparecer los roles que están a otros centros. Entonces, yo tengo que cambiarme a un rol que tenga el permiso para publicar y que sea de ese centro para generar el dashboard y publicar. ¿Ok? ¿Sí? Eso sería todo. Perfecto, pues si no hay ninguna otra duda, nada más me queda agradecerles obviamente el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Espero que todo haya sido de su interés. Igual, recordatorio, les va a llegar una encuesta. Tienen una sorpresa para ustedes, todos aquellos que nos ayuden a contestarla al final. Esto es para ustedes, para que nosotros podamos mejorar, para ver qué otros temas les podrían interesar y poder hacer webinars
con respecto a esto. De todo esto no me queda más que agradecerles, desearles una bonita semana y que tengan un bonito día. Muchísimas gracias a todos.